Bueno, perfecto. Estuvimos hablando sobre clases y herencia. Parte de la herencia nos hizo tocar el tema de clases abstractas. La clase localidad que nosotros estamos viendo en este organigrama, porque no es un diagrama de clases, la clase localidad es tan general que de ella no se van a crear objetos, sino que servirá para que de ella se hereden atributos y funciones miembro a todos los hijos. Como la clase servirá solo para obtener características, podemos definirla como una clase abstracta. Ojo, esto no es UML, ¿sí? Esto no es UML, esto es un organigrama, una jerarquía de un análisis que nos pudieron haber dicho, miren, nosotros nos organizamos así y nosotros vamos a tener que pasar esto a UML. Lo correcto es pasar de esto a UML porque muchas veces no es que es transparente, el paso no es uno a uno. Entonces esto simple y sencillamente es para ejemplificar localidad, pueblo, ciudad, caserío. El pueblo tiene un consejo, la ciudad tiene una capital, ¿sí? Son localidades. Localidad, un punto, longitud, latitud, altura, tiene un nombre, tiene un área geográfica, etc. Puede ser pueblo, puede ser ciudad y puede ser caserío. Una clase abstracta se declara anteponiendo la palabra reservada abstract antes de la palabra reservada class y el nombre de la clase. Public, abstract, class, comida. Este era el ejemplo que vimos. Veamos esta otra jerarquía de acá. Yo tengo comida. No sé, a algunos de ustedes les ha pasado que salgan con alguien, ¿qué quieres comer? Comida, le dice. No, pues sí, pero ¿qué tipo de comida? Baleada, sushi, carne. Y carne puede ser carne para hamburguesa o puede ser un beef steak, ¿ok? Como comida yo no lo voy a instanciar, o sea, porque nosotros vemos ese ejemplo, ¿no? Y les digo, esto se modela muchísimo con la realidad. ¿Qué vas a comer? Comida, sí, pero ¿qué es comida? Una instancia de comida no la voy a encontrar, pero sí puedo encontrar una baleada, sí puedo encontrar una yuca con chicharrón, sí puedo encontrar chanfaina, ok, puedo encontrar ese tipo de alimentos, ya son clases de las cuales sí voy a instanciar objetos. Entonces, como comida, nunca voy a instanciar un objeto, protejo, es una manera de verlo, esa restricción construyendo esta clase en clase abstracta. Public Abstract Class comida tiene precio, tiene calorías y tiene un peso. Public Void set peso, Public Void set precio, Public Abstract Void comer. Estos de acá son setter, no hay ningún problema. Este método de aquí es un método abstracto. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo qué es lo que hace. Si ustedes se fijan, yo no abro la llave y pongo lo que va a hacer y la cierro. Es una clase que, como es abstracta, tiene uno o más métodos abstractos y estos métodos donde se van a desarrollar es en las clases derivadas. Comida es para comer, obviamente, pero una baleada se come con las manos. El sushi lo como con palillos, bueno, debería, perdón, lo lamento. Debería comerlo con palillos, pero hay gente que lo come con las manos o lo come con cubiertos. Y la carne, pues dependiendo de la carne, cómo se va a comer. O sea, todos son comida, sí, pero todos se comen de manera diferente. Entonces, este método es abstracto, porque no necesito definir aquí cómo se va a ejecutar. Lo voy a definir en las clases derivadas. Entonces, vean, como es una clase abstracta, la palabra reservada abstract antes de la palabra reservada clase. Y por fuerza tiene que tener por lo menos un método abstracto. El método abstracto se va a definir hasta, ¿sí?, que yo venga y empiece a derivar clases. Esto es parte de un libro que yo tengo, le tomé una fotografía. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tomo? Porque es que con Java pasa algo bien interesante. Public Abstract Class Trofeo. Color, categoría, Abstract Void imprimir. Tiene mi método abstracto. Si estuviera en C++ diría virtual, ¿ok? Public Abstract Class. Es una clase abstracta porque tiene un método abstracto. Si yo digo trofeo, TOW es igual a new trofeo, me va a dar un error.
Porque no se puede instanciar una clase abstracta. No puedo instanciar una clase abstracta. No puedo crear objetos de una clase abstracta. Todavía el libro pone, sin embargo, es posible definir variables. Entonces yo creo trofeo atletismo que hereda de trofeo. Entonces trofeo TW es igual a new trofeo atletismo. Dos cosas muy importantes. Esta restricción es teórica. El paradigma me dice que yo no debería poder instanciar una clase abstracta. Debe darme error. Si ustedes se fijan, ese código está escrito en Java, en una versión anterior al lenguaje de la cual nosotros estamos usando actualmente. Bien, luego llama la atención y es importantísimo que vean que cuando yo voy a declarar un objeto de la clase estudiante, yo digo estudiante y el nombre, o sea, yo lo que pongo es, ¿dónde está mi cursor? Yo digo estudiante, alumno, igual a new estudiante. O sea, si yo tengo la clase trofeo, ¿sí? Yo creo mi clase trofeo, entonces yo digo trofeo, primero, igual a new, igual, hey, tengo problemas con el teclado, espérense la configuración de idioma, bueno, no me importa. Ay, estoy perdiendo tiempo. ¿Dónde está el igual? Espérenme. Yo no sé por qué. Ahí está. Ok. Yo aquí trofeo igual a new trofeo. ¿Bien? Bien, perfecto, claro. O sea, la clase se llama trofeo. Entonces voy a instanciar un objeto y pongo new trofeo. Pero trofeo es una clase abstracta. Me va a dar error. Entonces yo hago esto. Trofeo de atletismo que hereda de trofeo. Lo lógico y por la línea que nosotros estamos siguiendo es que yo haga esto. Trofeo atletismo, primero, igual a new trofeo atletismo. Y me va a decir, no hay ningún problema. Pero trofeo atletismo es un trofeo. Entonces, lo que yo debería de hacer es esto. Trofeo, primero, igual a new trofeo atletismo, que es lo que se está viendo acá. Hey, pero es que es un objeto de la clase trofeo atletismo. Sí, pero trofeo atletismo es un trofeo. Esto me da pie para el polimorfismo. Darme cuenta de esto es lo que yo necesito que manejemos, incluso para poder entender en mejor manera donde yo quería llegar con el video que les puse al inicio. Como trofeo atletismo es un trofeo, yo estoy declarando un objeto de la clase trofeo atletismo, pero trofeo atletismo es un trofeo. Puedo poner directamente trofeo atletismo TW o puedo poner trofeo TW y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Eso, no va a haber ningún problema. Bien. Hasta hace poco, los compiladores no permitían instanciar una clase abstracta. Aún hoy, algunos no lo permiten. Y es que, desde que se posee un método abstracto o se define como abstracto, no se debería instanciar. ¿Cuál es el problema? Java sí me permite crear instancias de clases abstractas con un enorme, colosal y grandísimo pero. Esta es mi clase comida y yo tengo mi método abstracto. Por eso es que es una clase abstracta. Public class, ejemplo comida. Public static void main string args. Comida, almuerzo igual a new comida. En el instante en que yo hago esto, el compilador, el IDE me dice overwrite, comer.
como esta clase es abstracta, no sabe cómo va a funcionar. Si yo quiero instanciar un objeto, ese es el problema, que los métodos no se sabe cómo se van a comportar porque no tienen código. Lo que ha hecho Java, a partir de cierta función, de cierta versión, porque no me acuerdo qué versión es, ustedes pueden instanciar una clase abstracta si y solo si al momento de instanciar redefinen los métodos abstractos. Entonces, si yo digo comida almuerzo igual a new comida, abro y cierro punto y coma, me va a dar un error. Pero él me va a decir, para poder instanciarlo, redefine el método abstracto. Le doy enter a la sugerencia, acepto la sugerencia y él me completa el código. Y lo único que yo tengo que hacer es colocar qué va a hacer el método abstracto. Y aquí está el ejemplo, almuerzo.comer, ¿cómo se come esto? Vean, es el mismo lenguaje. Este es Java y da error. Este es Java y no da error. Son cambios en las versiones del lenguaje. Y esto pasa en Java. En C++ no pasa. En Python no me acuerdo, para serle sincero. En PHP sé que no pasa también. Bueno, creo, no he revisado la última versión de PHP, pero no pasa. No debería permitirse. Sin embargo, esta versión de Java sí lo permite. El haber hecho el override del método abstracto me permite instanciar un objeto de la clase abstracta. Si uno quiere usar directamente la clase comida, no es posible, y el grandísimo pero, a menos que defina el método abstracto comer. Entonces, vean esto. Ahora, public static class sushi que hereda de comida. Dos observaciones. Estoy dentro de una clase. ¿Ven? Clase, ejemplo, comida. Acuérdense que dentro de las clases yo puedo definir otras clases. Eso lo vimos cuando estábamos viendo clases, yo se los mencioné. Así que no nos extrañe. Dentro de una clase yo puedo definir otras clases. Dentro de un método puedo definir una clase. Me lo permite. Inténtelo, a ver que no le va a dar error. Public static class sushi extends comida. ¿Qué es lo único que hago? Redefinir el método abstracto comer. El sushi se come con palillos. Public static class baleada extends comida. Redefino el método comer. Bien. Static me va a permitir crear o me va a permitir utilizar los métodos sin necesidad de instanciar una clase. Public static void main, obviamente es el main, es el principal, es el que va a ejecutar cuando yo compile y le dé ejecutar. Baleada, desayuno igual a new baleada. Sushi, almuerzo igual a new sushi. Desayuno.comer, almuerzo.comer. La baleada se come sin cubiertos, el sushi se come con palillos. ¿Sí? Lo redefiní. No hay ningún problema. Ahora, lo correcto hubiese sido comida, desayuno igual a new baleada. Comida, almuerzo igual a new sushi. ¿Por qué estoy diciendo yo que hubiese sido lo correcto? Esto funciona. Específicamente es adecuado y es correcto. Estoy creando un objeto de una clase en particular. ¿Por qué es necesario o por qué sería mejor haberme ido a la superclase? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está pasando? ¿Por qué digo yo que sería mejor? Bueno, ya vamos a ver. Veamos esta otra jerarquía. Figura, ¿sí? Figura, color, calcular área, dibujar. Vean que no tienen los delimitadores, vean que no tienen los paréntesis, no tienen nada, porque no es UML, ¿ok? No es UML. ¿Y por qué no nos pone el UML? Porque la letra es muy pequeña, se despixelaba, prefería poner la jerarquía, sentí que se miraba mejor. Lo correcto sí hubiese sido, y tal vez lo corrija, poner esto y a la par poner el UML en chiquito. Eso sí hubiese sido lo mejor, pero yo sé que ustedes me entienden. Figura tiene color, cálculo de área y dibujar. El círculo es una figura. El rectángulo es una figura. El triángulo es una figura.
Los tres tienen color, pero obviamente el rectángulo tiene lado, el círculo tiene radio, el triángulo tiene base, tiene altura, ¿sí? ¿Ok? Todos calculan área y todos se pueden dibujar. Figura debe de ser una clase abstracta porque nosotros no vamos a usar círculos, cuadrados, rectángulos u otros. Perdón, nosotros sí vamos a utilizar las clases derivadas, pero no propiamente una figura. Toda figura posee color, perímetro, puede dibujarse, ¿ok? Bueno, calcular área, calcular perímetro. Dependiendo de cada figura, cómo se hace el cálculo del área, cómo se hace el cálculo del perímetro y cómo se dibuja. ¿Cómo dibujo un círculo? Así. Bueno, imaginémonos que es un círculo, pared de frijol. ¿Cómo dibujo un cuadrado? Así. ¿Cómo dibujo un rectángulo? Así. ¿Cómo dibujo un triángulo? Así. Y un rombo, me entienden, ¿no? Creo que me estoy dando a entender. Yo no instancio un objeto figura. Todas estas son figuras. Pero este es un círculo, un remedio de círculo. Este es un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, una especie de rombo. Y ahí están, ¿no? ¿Ok? Creo que esto se entiende. Polimorfismo. Varios métodos pueden compartir el mismo nombre, pero diferente implementación, diferenciándose gracias a los parámetros y tipo de retorno. Por mucho tiempo, esta es la manera en que nosotros hemos implementado el polimorfismo. Lo podemos ver en los constructores. Todos los constructores se llaman igual, pero dependiendo del parámetro, el constructor que yo voy a usar me permite que un método tenga el mismo nombre que otro, pero la implementación es diferente. Ahora, esto pasa dentro de una sola clase. Una clase puede tener varios métodos que se llamen igual. El polimorfismo va más allá. También hablamos de polimorfismo cuando le permitimos a diferentes objetos actuar de manera diferente recibiendo el mismo mensaje. Y es aquí cuando el polimorfismo obtiene su máximo potencial al combinarse con la herencia. Yo tenía desayuno.comer y almuerzo.comer, ¿ok? Acuérdense de eso, pero desayuno y almuerzo eran comida. El polimorfismo permite especialización de clases derivadas. ¿Por qué? Porque como yo digo, ¿qué es lo que va a hacer cada método? Estoy especializando su implementación. Estructuras de datos heterogéneas. Evita tener que comprobar tipos. Si se derivan, poseen los métodos y atributos similares. En todo caso, si no llega a entender el mensaje, lo va a ignorar. Estructuras de datos heterogéneas. ¿A qué te refieres con eso? Va por acá. Yo puedo tener, en vez de desayuno y almuerzo, en vez de baleada y sushi, ¿sí? Podría tener comida, desayuno, comida, almuerzo. Van a ser dos objetos de diferentes clases, pero siempre son comida. Desde ya les digo, si los meto en un arreglo y hago un for desde tal número hasta tal número y digo de su elemento punto comer, me va a importar si es desayuno, almuerzo, cena, merienda, entremés. Si sabe cómo comer, lo va a ejecutar. En cambio, si yo los tengo por separado, yo no puedo ahorrarme esa cantidad de código ni hacer esa implementación. También permite una gestión de jerarquía de clases. Son colecciones de clases altamente estructuradas con relaciones de herencia que fácilmente se pueden extender. Veamos esto. El caso número 1. Doble X math. Estoy haciendo uso de un estático, ¿ok? La clase es math y este va a ser el método max, el método, ¿sí? Un método estático, pero max puede recibir dos enteros, puede recibir
2 long puede recibir 2 float, puede recibir 2 doble. E igual puede devolver cualquiera de estos 4. Dependiendo de lo que yo le pongo acá, cómo se va a comportar este señor de acá. Porque max, la función max, el método max, va a actuar diferente dependiendo de los parámetros. Max acepta diferentes tipos de parámetros y puede verse que devuelve diferentes tipos. El nombre no cambia. Max sigue siendo max. Cambian los parámetros y cambia el valor de retorno. Y a esto, hasta la fecha, es lo que nosotros hemos estado acostumbrados para poner polimorfismo. Ahora veamos acá. Baleada, sushi y plato típico son comida. Aquí se hubiera puesto el UML. Aquí tenía suficiente espacio. Esto lo tengo que corregir. Voy a marcar esto. Lo voy a corregir. Bueno, comida, baleada, sushi y plato típico. ¿Ok? Baleada, sushi y plato típico heredan de comida. Comida es una clase abstracta que tiene el método abstracto comer. Yo no sé cómo se come la comida, pero sí sé cómo se come la baleada, cómo se come un sushi y cómo se come un plato típico. No lleva tilde y está pegado porque decidí poner el nombre directamente de la clase. Public Abstract Class Comida. ¿Sí? Ya esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Bien, vamos a hacer un ejemplo del caso 2, de eso que mencionaba aquí, estructuras de datos heterogéneas. Bien, entonces, Public Class Sushi hereda de comida, redefino comer. Baleada hereda de comida, redefino comer. Típico, que es el plato típico, deriva de comida y redefino comer. Ahora vean esto. Public Class, ejemplo comida. Public Static Void Main. Comida es un arreglo, ¿ok? De tiempos. Mejor dicho, tiempos es un arreglo de comidas, donde voy a crear un arreglo con 3 elementos del tipo comida. Pero el elemento en la posición 0, que sea una baleada. El elemento en la posición 1, que sea un sushi. El elemento en la posición 2, que sea un plato típico. Tengo 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. ¿Ok? Baleada, sushi, plato típico. Y aquí se manifiesta el poder del polimorfismo. Vamos a hacer un for desde 0 hasta 2, donde yo digo tiempos de su i, comer. Les estoy mandando un mensaje que todos van a entender, pero que todos van a ejecutar de manera diferente. Baleada come diferente que como come sushi, diferente que como come plato típico. Estoy en un escenario, tengo el héroe, hago un random de cuántos enemigos voy a poner. 4 enemigos. ¿Cuáles van a ser esos 4? 2 van a ser zombies, 2 van a ser, qué sé yo, pájaros mortales. Enemigo, hago este arreglo, enemigo punto atacar. Sea cual sea el enemigo, va a saber atacar. Me estoy metiendo en el metaverso, voy a tener múltiples elementos. Todos conocen los métodos porque pertenecen a la misma clase, a la misma jerarquía, pero todos implementan el método de manera diferente. Yo aquí no pude haberle puesto nada a baleada. Le hago el override y lo dejo en blanco. Cuando yo le dé comer, no va a hacer nada. Si no entiendo el mensaje, si no me queda el guante, no me lo pongo. Pero si me queda, lo voy a ejecutar. Este caso de polimorfismo no lo vemos en programación estructurada. Lo vemos propio de programación orientada a objetos. Y es lo que me permite una gestión en la jerarquía de clases y estructuras de datos heterogéneos, realmente especializando las clases derivadas. No sé, a mí, más que la herencia, pero es que sin la herencia no puedo hacer esto. Esto a mí me parece genial. Ahorra una cantidad de tiempo y expande las capacidades de programación. Entonces, yo tengo un personaje.
Ese personaje puede ser un jefe, ese personaje puede ser un usuario, ese personaje puede ser una mascota o ese personaje puede ser un carácter no jugable. Si yo estoy utilizando personaje y un ataque enferma al personaje y cuando yo salgo de la mazmorra solo curo al usuario y se me olvida que mascota y no jugable son personajes, sorpresa, todos se van a enfermar. ¿Ven? ¿Comprenden? ¿Ven cómo se manifiesta en esta parte el polimorfismo? Y es increíble, o sea, es genial, porque yo puedo agregar nuevos tipos de comida y simple y sencillamente venir a modificar un arreglo. Si yo estoy creando este tipo de memoria, este tipo de objetos, que estoy cerrando directamente a la clase derivada, cualquier cambio que yo haga, voy a tener que trastocar mucho. Pero si yo lo estoy haciendo de esta manera, porque aquí lo que yo puedo hacer es un switch y digo que si opción es tal, lo cree de esta manera. Pero si opción es tal, lo cree de esta manera. Y si opción es tal, lo cree de esta manera. Me ahorra muchísimo código. Puedo jugar mucho con esto. De nuevo, no me preocupo en la programación. Me preocupo en modelar el mundo real. Public class, ejemplo, comida, como sushi, baleada y típico son del tipo comida, puedo crear un arreglo de comidas y cada una de esas comidas puede ser cualquiera de los tipos que heredan de comida. Así tengo que el primer tiempo de comida es una baleada, el segundo tiempo de comida es sushi y el tercer tiempo de comida es plato típico. Todos son comida. Así que todos tienen el método comer, pero cada uno especializa ese método, lo implementa de manera diferente. Entonces puedo mandar un broadcast punto comer, puedo mandarle a todos los elementos del array el mensaje punto comer y cada objeto sabrá cómo interpretarlo. Me ahorro líneas de código y puedo hacer cosas interesantes, como calcular todos los intereses sin importar el tipo de cuenta. Porque la cuenta de ahorro me genera un interés, la cuenta de aportaciones me genera un interés, la cuenta de ahorro navideño me genera un interés. Entonces no voy a ir yo haciendo procesos por lotes, voy a calcular los intereses de las cuentas de ahorro. Ahora no, todas las cuentas de ahorro, calcúleme el interés. Y cada cuenta, independientemente del tipo de cuenta, sabe cómo calcular ese interés. Puedo dibujar todas las texturas de un juego en pantalla. Puedo hacer que un grupo de diferentes enemigos ataque. Puedo hacer que cierto grupo de vehículos en un simulador conduzcan. Puedo hacer que ciertos fenómenos meteorológicos en un ensayo funcionen. ¿Ok? Vean, hago un for y mando como broadcast el mensaje comer. Tengo un arreglo de la superclase y los elementos de ese arreglo son objetos de las clases derivadas. Con esto yo termino la parte de polimorfismo. De verdad.